Hola a todos, este es un video que es realizado para el curso de manejo e implementación de archivos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El, el contenido de este video más que todo se trata de explicar un poco cómo se realiza la carga masiva de datos a una base de datos en Oracle. Entonces, vamos a comenzar indicando que este modelo, esta imagen que ustedes ven acá, eh, es referencia al modelo de entidad-relación con el cual se va a crear una base de datos que va a tener el manejo de una aplicación de control de becas por parte de la universidad. Entonces, eh, pueden ver acá que hay bastantes tablas y todas están relacionadas entre ellas. Eh, Entonces es necesario que nosotros en base a este modelo creemos un script con código SQL que nos permita generar esta base de datos en el espacio que nos permite Oracle. Entonces hay varias formas de poder representar ese modelo en SQL. Una forma es abrir un editor de texto eh, y empezar a través de sentencias SQL a crear la base de datos en base a lo que nosotros vayamos viendo en la imagen. Y otra forma muy útil también es que podemos ir al SQL Data Modeler y generar un dibujo muy parecido al que teníamos en nuestro modelo de entidad de relación y generar un script de sentencias DL y usarlo para crear nuestra base de datos. En este caso, este, este es nuestro script de la base de datos representada en este modelo de entidad-relación. Entonces tenemos la tabla acuerdos, asignación, carrera, control, asignación, curso, departamento y así sucesivamente. Tenemos las sentencias de código que nos generan las tablas y cada campo que contendrá, que formará parte de los registros que necesitamos almacenar en estas tablas. Eh, Realmente para la carga masiva de datos nos vamos a enfocar en cinco archivos de texto. Estos cinco archivos de texto contienen una gran cantidad de información relacionada en sí a lo que son las becas. Entonces vamos a tomar como ejemplo este archivo de estudiantes. Si podemos ver acá, nos damos cuenta que tiene carnet, nombre, fecha de nacimiento, dirección de origen, dirección actual, cédula, el sexo del estudiante, municipio, departamento, carrera y así sucesivamente tiene diferentes columnas o tipos de información que nosotros lo interpretamos como de un diferente tipo de campo. Entonces, eh, si nos damos cuenta, realmente este archivo es bastante grande. Llegando al final, podemos ver que tiene aproximadamente 5002 líneas de, de información. Entonces, eh, realmente para cargar esta información nosotros necesitamos apoyarnos de otro tipo de archivo que se llaman archivos de control. Estos archivos de control lo que hacen es que empiezan a leer este archivo de texto y leen a partir de la primera línea y van leyendo la de caracteres que ocupa cada campo, cantidad de caracteres que ocupa cada campo para saber realmente que es información que necesitan guardar en, en tablas temporales dentro de la base de datos. Entonces, eh, vamos a explicar un poquito esto de los archivos de control. Como tenemos cinco archivos de texto de entrada llenos de información, necesitamos también cinco archivos
5 archivos de control, uno para cada archivo de texto. Entonces, como estábamos con el de estudiantes, vamos a agarrar el archivo de control de estudiantes y lo vamos a explicar un poquito. Podríamos decir que los archivos de control mantienen una estructura bien definida y muy parecida entre ellos, y solo van a ir cambiando los campos que vamos definiendo, los tipos de campo, y también las posiciones dentro del archivo. Entonces iniciamos con la palabra reservada options, y tenemos esta palabra skip y está igualada a 2. Pero ¿qué nos indica esto? El skip nos permite realizar saltos entre líneas en nuestros archivos de texto donde no hay información relevante que queramos guardar. Por ejemplo, en nuestro archivo de estudiantes, cuando bajamos hasta el final, nos dimos cuenta que habían 5002 líneas, pero nos damos cuenta que realmente datos solo encontramos a partir de la línea 3. Entonces esto de acá, esta línea punteada y estos encabezados realmente no corresponden a información realmente útil que queramos guardar. Entonces, a través del skip, nosotros le podemos decir al archivo de control: ubíquese realmente donde hay datos que queremos guardar. Estos datos los vamos a ignorar, y por eso es de que se utiliza el skip igualado a 2. Si hubieran más líneas de código que contienen información irrelevante, podemos aumentar el número de skip para saltar realmente a donde está la información que nos interesa. Luego pasamos a load data. Luego en infile tenemos que indicar el nombre de la carpeta y el nombre del archivo de texto que se va a leer a través del archivo de control. Luego le decimos en qué tabla lo vamos a guardar. En este caso, esta tabla temporal estudiante es nuestra tabla temporal dentro de la base de datos donde se va a cargar la información que contenga este archivo de estudiantes. ¿Por qué se le pone la palabra truncate? Esto es debido a que cuando nosotros estamos empezando a trabajar con carga masiva de datos, puede que al no estar tan familiarizados en sí con los archivos de control, podamos indicarle que un campo tiene más caracteres de los que en realidad tiene, o que un campo tiene menos de los que en realidad tiene. Entonces eso nos va a guardar información que está corrupta. Entonces siempre cuando uno está haciendo pruebas suele probar cargando cosas a las tablas. Entonces de esta manera, con este truncate, nos estamos asegurando de que estamos reiniciando siempre las tablas cada vez que vamos a llenarlas de información, para que no mezclemos información que sí está verificada con información que está corrupta, y eso al final nos genera inconsistencia en nuestros datos. Luego pasamos a fields, y aquí es donde se empiezan a definir realmente cada campo o cada tipo de dato que vamos a guardar: carnet, nombre, fecha de nacimiento, dirección de origen, dirección actual, y así sucesivamente por cada tipo de dato o cada columna, si lo queremos ver así. Entonces si se dan cuenta, aquí aparece carnet, pero antes de carnet aparecen dos líneas anteriores con C1 y C2, y C1 y C2 no lo encontramos acá dentro de nuestro archivo, pero C1 y C2 realmente están funcionando como variables temporales que nos van a guardar ciertas porciones de caracteres para después unirlos en esta línea acá. Pero lo hacemos con el carnet debido a que en nuestras tablas de la base de datos el carnet es un campo numérico, porque funciona como una llave primaria. Entonces en un campo numérico no podríamos guardar este guión que separa el carnet. Por eso es de que necesitamos eliminarlo a la hora de estarlo cargando. Entonces
En C1 se va a guardar lo que esté de la posición de 1 a la 4 y en C2 se va a guardar lo que esté en la posición de 6 a 10, que sería el resto del carnet. Entonces, el carnet en sí va a ser la concatenación de C1 con C2. Eso es lo que está indicando esa línea de ahí. Con los espacios, estos espacios de acá, es bien importante hacer una aclaración. Aquí nos damos cuenta que nombre está en la posición 12 y termina en la 32. Nos ubicamos acá, dice columna 12 y termina en la 32. La 32 está ahí, aparentemente. Anteriormente habíamos dicho que el carnet iniciaba en el 1 y ya en la concatenación terminaba en 10. El 10 está aquí. Y es muy común cometer un tipo de error donde uno viene y utiliza esta información que está aquí abajo de la columna para saber dónde termina un campo. Pero ese valor no es exacto. Debido a que si nosotros agarramos y nos posicionamos ahí, sabemos que estamos en el nombre y estamos iniciando en la columna 12. Y aquí habíamos llegado, aquí estábamos en la columna 34. Pero si nosotros seleccionamos la cantidad de caracteres que tenemos, ya nos damos cuenta que en realidad el límite superior está en 32 y no está como cuando nos ubicamos aquí. Aparentemente es la misma posición, pero la columna nos indica que es la 33, mientras que si seleccionamos la cantidad de caracteres que hay, nos da 32. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros indicamos que un campo termina en un espacio donde en realidad no termina, lo que estamos haciendo es corromper ese dato, lo estamos haciendo inconsistente. Le estamos agregando un espacio que en realidad no existe dentro del campo. Entonces, al momento de cargar nuestra información, va a cargar con información que no está 100% verificada. Entonces, lo que se hace acá es que si se va a utilizar esta información de columna, nosotros tenemos que saber que si vamos a iniciar ahí, iniciamos en el 34 y queremos terminar acá, a este 75 le tenemos que restar 1 para que nos dé en realidad la cantidad de espacios que ocupa ese campo. Aquí termina en 75 aparentemente. Pero si nos damos cuenta, en realidad la cantidad de caracteres ocupados hasta esa distancia es de 74. Entonces siempre agarramos el número que nos aparece y le restamos 1 y ese es el número con el cual vamos a llenar estas posiciones de acá. Y eso se hace para cada campo. Sí es un poquito trabajoso estar revisando las posiciones, pero ese tiempo nos lo vamos a ahorrar al momento de estar cargando todo automáticamente. Y eso se hace para todos los archivos de control. Tenemos el de entrevistas, el de reportes, el de solicitudes y el de visitas. Entonces, ya que sabemos cómo es que funcionan los archivos de control, tenemos que mencionar también que los archivos de control efectivamente van a cargar la información, pero necesitamos primero modificar realmente nuestra estructura de base de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de unos scripts que contienen código SQL que nos van a permitir interactuar con nuestra base de datos. Necesitamos un script que nos permita eliminar tablas, que es este que ustedes ven acá. ¿Por qué eliminar tablas? Por lo que les mencionaba, cuando uno está haciendo pruebas, uno llena las tablas con información que no es relevante.
porque está haciendo pruebas. Entonces uno necesita antes de cargar la información importante, necesitamos de reiniciar por completo todo lo que esté en nuestra base de datos. Es por eso es de que hacemos este script que nos elimina todas las tablas y también las secuencias. ¿Para qué se utilizan las secuencias? Debido a que nuestras tablas tienen que tener como llave primaria un campo autoincrementable, entonces creamos una secuencia para cada tabla que nos permite ir aumentando en valor de 1 cada llave primaria. Esto lo podemos ver aquí. Realmente el código de una secuencia es bien sencillo. Aquí esta es una secuencia para la tabla acuerdo. Entonces indicamos create sequence, le indicamos el nombre de la secuencia, le indicamos el valor mínimo, el máximo y que el incremento va a ser de 1 en 1. Y así sucesivamente para una secuencia para cada tabla. El código es bastante sencillo. Pero realmente esa secuencia sí es funcional, pero necesitamos hacer que sea completamente automático el proceso. Que cada vez que hacemos una inserción, por ejemplo a la tabla acuerdo, que no tengamos que escribir dentro del código para insertar, que abra la secuencia, que incremente el valor y que guarde el valor, sino que necesitamos que eso suceda lo más rápido posible. Entonces nos vamos a ayudar a través de lo que llamamos trigger o disparador. Ese trigger o disparador agarra un código, una sentencia SQL que puede hacernos funcional y lo ejecuta en el momento en que nosotros le indiquemos. Entonces en este caso creé también un script de triggers que los genera al inicio de la base de datos, para que al momento de estar haciendo inserciones haga el autoincremento de manera automática. La estructura del trigger es bastante sencilla. Comenzamos con create o replace trigger, le indicamos el nombre del trigger y aquí es donde, en esta parte de acá, es donde le estamos diciendo dónde queremos que se active. Entonces nos interesa que se active justo en un instante antes de que se haga una inserción a la tabla acuerdo para poder llenar la llave primaria. Por eso le indicamos de que sea antes de insertar el acuerdo para cada registro que se inserte. Entonces aquí seleccionamos, le decimos de que vamos a incrementar en 1, por eso se le coloca el next val y se lo vamos a incrementar al ID acuerdo, que ID acuerdo es la llave primaria por defecto que nosotros escribimos en nuestro script de la base de datos. Entonces de esa forma escribimos un trigger para cada secuencia que creamos anteriormente y estamos completamente seguros de que podemos hacer inserciones y el autoincremento va a ser de manera automática. También necesitamos un script de tablas temporales. Las tablas temporales son 5 tablas en las cuales se va a hacer la carga masiva de cada archivo de texto que nosotros ya vimos. Por eso es de que tenemos una para el archivo de estudiante, para el archivo de entrevista, para el archivo de reporte, para el de acuerdo, el de solicitudes y el de visitas. Es código SQL, crear tablas es bastante sencillo, no tiene mayor dificultad. Entonces ya que tenemos ya todos los elementos necesarios explicados, vamos a proceder a hacer un ejemplo de cómo hacer la carga masiva de los datos que ya vimos. Entonces para eso nos vamos a apoyar de un archivo ejecutable. El archivo es .bat
y lo que contiene adentro son instrucciones propias de SQL y SQL Loader. Las sentencias de SQL nos van a permitir utilizar nuestros scripts de contenido de SQL para crear y modificar la base de datos. Y el SQL Loader nos va a servir para utilizar los archivos de control para leer los archivos de texto y agregar cada registro a nuestras tablas temporales. Entonces, vamos a abrir la terminal. Abrimos la terminal, vamos a iniciar como superusuario. Y vamos a ingresar a la carpeta donde tenemos todos nuestros archivos. Entonces, si nosotros quisiéramos ejecutar todo a través del archivo .bat, tan solo tendríamos que ejecutar, abrir ese archivo, prácticamente ejecutarlo de esta forma. Darle enter y efectivamente se empezaría a hacer cada operación que se encuentra dentro de este archivo, una por una. En nuestro caso, vamos a, para fines explicativos, vamos a hacerlo de la manera manual. Y para hacer nuestra interacción y estructuración de la base de datos, vamos a utilizar SQL Plus. Vamos a indicar el nombre de usuario y la contraseña. Si ustedes se dan cuenta, este nombre de usuario y contraseña son los mismos que utiliza el ejecutable para poder acceder a la base de datos. Le damos enter y nos crea una línea de código en la cual vamos a poder empezar a cargar nuestros archivos. Entonces primero lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que tenga las tablas toda la información que tengan las tablas que no nos sirva. Entonces, si se pueden dar cuenta, borró las tablas, borró todas las tablas y borró las secuencias que habíamos creado. Luego vamos a proceder a crear nuevamente las tablas y las secuencias. Las que eliminamos en el primer paso las vamos a volver a crear para que estén vacías, listas para la nueva carga de información. Ahora vamos a proceder a crear las tablas temporales. Como pueden darse cuenta, primero elimina las temporales que pudieron haber estado creadas y después las vuelve a crear para que estén listas para la carga masiva de información. Y por último, en SQL Plus vamos a crear los triggers para que nuestros autoincrementables se ejecuten de manera automática. Ahora vamos a pasar a la parte de la carga de archivos y vamos
usar el SQL Loader, el User ID. En el User ID tenemos que indicar el nombre de usuario y la contraseña de la misma forma que hicimos en SQL Plus. Y esto también nos genera una línea, una terminal y línea de comunicación donde vamos a escribir el nombre del archivo que queremos cargar. Vamos a cargar el archivo entrevista. Entonces vamos a ir viendo cómo aparece la palabra commit, que es bien famosa cuando uno trabaja con las bases de datos. Y prácticamente hace un commit por cada registro que va leyendo en el archivo y que va pasando a la tabla temporal. Ahora vamos a hacer el siguiente loader, que es de el archivo de estudiantes. Como pueden darse cuenta, hizo un commit y llegó hasta 5000. Entonces, si vemos en nuestro archivo de estudiantes, habíamos dicho que llegaba hasta 5002, pero ahí solo metió 5000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es debido a que en el archivo de control, como le indicamos que se saltará las primeras dos líneas, entonces 5002 menos estas dos que no nos sirven nos da 5000 registros de información que sí es importante que la guardemos. Ahora vamos a cargar el de reporte, que es el archivo más grande. Como podrán darse cuenta, cuando le da enter es el que más se va a tardar en cargar. Como pueden darse cuenta, eh, carga en la tabla de reportes 63.117 registros. Es un archivo de una magnitud muy grande y realmente la carga la hizo directamente a la tabla temporal y no se tardó más de un minuto. Es algo bastante rápido que si nosotros pusiéramos a hacer el proceso de ingresar uno por uno o pasar esa información del archivo, tratarla de pasar a una tabla de forma manual, nos tardaríamos demasiado tiempo. Esa es la importancia de la carga masiva, que nos ahorra mucho tiempo. Ahora cargamos el loader de solicitudes. Y por último, el loader de visitas. Bueno, entonces hasta este punto ya tenemos toda la información de nuestros 5 archivos de texto cargado de forma masiva en nuestras 5 tablas temporales. Bueno, ahora que ya tenemos esto, vamos a tratar de hacer o tratar de demostrar que la información sí se cargó correctamente y
antes de hacer las consultas que nos van a abastecer todas las tablas que están en el modelo entidad-relación, eh, vamos a tratar de hacer una consulta acerca de acerca de estas tablas temporales para ver qué es realmente lo que contienen. Para eso a iniciar en nuestro workspace de Oracle y vamos a iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Hacemos el login y entramos a nuestro gestor de base de datos. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí nos indica más o menos el tiempo aproximado en el cual hicimos la última modificación. Estas tablas que aparecen acá son nuestras tablas temporales. Entonces vamos a hacer primero vamos a hacer una consulta a alguna tabla del modelo entidad relación para mostrar que no hay información cargada. Vamos a seleccionar todo de la tabla estudiante. Esta tabla no tendría que tener información porque la carga masiva la hicimos en las tablas temporales y no hemos ejecutado aún el script de consultas para abastecer estas tablas propias del modelo entidad-relación. Entonces, como pueden ver acá, no hay datos todavía y vamos a hacer una consulta sobre la tabla temporal de estudiantes. Vamos a poner unos 50 datos nada más, solo para mostrar que sí tiene algo. Entonces, efectivamente acá podemos ver que sí cargó realmente la información del archivo a nuestra tabla temporal. Entonces vamos a cerrar sesión un momento y vamos a volver a nuestro código, a nuestro terminal, porque vamos a ejecutar las consultas para llenar las tablas del modelo entidad-relación. Entonces vamos a entrar a SQL Plus. De la misma forma que antes, indicamos el usuario, la contraseña, nos abre la línea de comandos y vamos a llamar a nuestro archivo consultas.sql. Este consultas SQL es el que ya habíamos visto anteriormente, que contiene las consultas para llenar las tablas de la base de datos. Y por último se va a generar un reporte que nos indica la cantidad de datos que han sido cargados a las tablas. Entonces le damos enter para correrlo y vemos que nos da información acerca de lo que está haciendo a través de las consultas. Y por último va a crear el reporte. En esta parte de acá donde nos muestra valores de 0 es porque esas consultas aún no han sido implementadas, pero en el caso de solicitud nos da un valor de 8041 registros. En la tabla de acuerdos
5.596 en estudiantes, 3.572, carrera 84, facultad 18, curso 43.898, municipio 335, departamento 22, sede 10, tipo de localización 7. Entonces, muchas veces estos valores pueden llegar a variar en no cargar completamente los datos que tendría que cargar, debido al problema que les mencioné en el cálculo del espacio ocupado por campo en nuestro archivo de control, debido a que si metemos un campo con el valor de ocupación incorrecto, vamos a guardarle basura a nuestro campo. Entonces, cuando estamos haciendo una consulta y, y, y logra tomar un dato de una tabla y lo compare con el dato de esta tabla, que aparentemente tendrían que ser el mismo, debido a ese mal cálculo, hace que los datos varíen, y en esa diferencia ya la consulta ya no devuelve ese dato, sino que lo bloquea. Entonces podemos tener discrepancias entre el valor de datos cargados, incluso de un mismo archivo entre sistemas, solo por ese pequeño detalle de las distancias. Y por último, solo vamos a entrar a nuestro workspace otra vez, solo para verificar que nuestras tablas tengan algo. Y ya habíamos visto que las temporales sí tenían algo. Ahora vamos a ver directamente la tabla que hace unos momentos nos había mostrado que no tenía datos. Vamos a hacer una nueva consulta para ver qué es lo que tiene. Y podemos ver que ahora sí nos devuelve información acerca de los estudiantes. Igual, si nosotros quisiéramos hacer esto con la tabla departamento, nos da información de los departamentos. Igual con municipio. Entonces, de esa forma queda explicado realmente lo que es la carga masiva de datos a través de SQL Loader a una base de datos de Oracle. Y espero que les haya quedado claro y que pueda servirles para sus futuros proyectos. Muchas gracias.